Se habló durante meses de la posible vuelta de Ricardo Gareca, y la verdad es que nunca estuvo tan cerca de volver como muchos creen. Para una generación entera de hinchas, el nombre de Ricardo Gareca es sinónimo de la mejor etapa del fútbol peruano en décadas. Logramos la clasificación a un mundial después de 36 años. Recuperamos el respeto internacional y, lo más importante, encontramos una identidad de juego que nos hizo sentir orgullosos. Con él al mando, el equipo competía de igual a igual contra cualquiera. Por eso, cuando la selección empezó a caer en un pozo de malos resultados, cuando la ilusión se fue apagando partido tras partido, la pregunta en la calle, en las redes y en cada conversación sobre fútbol era inevitable: ¿por qué no vuelve Gareca? Si él nos llevó a la gloria, ¿por qué no traerlo de vuelta para rescatarnos? La idea sonaba lógica, casi una solución mágica a todos nuestros problemas. La respuesta oficial de la Federación Peruana de Fútbol siempre fue ambigua, llena de frases hechas que no decían nada, que el nuevo proyecto necesitaba tiempo, que los ciclos se cumplen, que simplemente no se dieron las condiciones. Pero los que seguimos el fútbol de cerca sabemos que en el nivel profesional casi nada se decide únicamente por los resultados deportivos. Las decisiones más importantes, las que definen el rumbo de una selección nacional por años, no se toman en la cancha, sino en las oficinas, en reuniones a puerta cerrada, lejos de las cámaras y los microadores. La salida de Gareca en su momento y la imposibilidad de su regreso después tienen raíces mucho más profundas que una simple negociación contractual o una racha de malos partidos. Hay que entender que el fútbol es un ecosistema complejo donde se mezclan el deporte, los negocios y la política interna. Aquí es donde la historia se pone interesante, porque Ricardo Gareca no era solamente un entrenador que armaba el equipo y dirigía los partidos. Con el tiempo, y gracias a sus éxitos, se convirtió en una figura con un poder inmenso. Tenía el respaldo total de la hinchada, el respeto de los jugadores y una voz propia que no dudaba en usar para señalar lo que creía que estaba mal. Él exigía condiciones, pedía mejoras en la infraestructura, opinaba sobre la organización del torneo local y protegía a su grupo de trabajo y a sus jugadores de interferencias externas. Y eso, en ciertas estructuras de poder, no siempre es bien visto. Una figura tan autónoma y con tanto respaldo popular puede resultar incómoda para quienes prefieren mantener un control absoluto sobre todas las decisiones. Traer de vuelta a Gareca no significaba solo contratar a un director técnico para que gane partidos, significaba devolverle el control sobre el área deportiva, aceptar sus condiciones y, en esencia, ceder una cuota de poder muy importante. Y aquí es donde llegamos al verdadero punto de quiebre. La razón de fondo por la que su regreso siempre fue una fantasía más que una posibilidad real. El dinero, pero no de la forma en que muchos piensan. No se trataba solo de si su sueldo era alto o bajo. Cuando uno empieza a revisar los números, los contratos de patrocinio, los derechos de televisión y el manejo interno de los recursos en la federación, empieza a entender por qué este regreso nunca fue tan simple como parecía. La discusión no era si Gareca merecía o no un buen salario. La verdadera pregunta era: ¿quién controla el negocio? ¿Quién toma las decisiones que mueven millones de dólares? Nunca fue deportivo, sino una compleja telaraña de intereses económicos y una lucha de poder interna. Suscríbete para no perdértelo. Cuando se habla del posible regreso de Ricardo Gareca, casi siempre la conversación se queda en lo deportivo. Que si los resultados, que si sus planteamientos tácticos, que si tal o cual jugador encajaría en su esquema. Es un debate apasionante, claro, pero deja fuera un detalle crucial, uno que casi nunca se discute abiertamente: el verdadero costo de tener a Gareca otra vez al mando. Y no me refiero solo a los billetes. Vamos por partes. Primero, el dinero. A ver, seamos honestos. Gareca nunca fue un técnico barato. Y no lo digo como una crítica, sino como un hecho. Su sueldo era importante, sí, pero el costo iba mucho más allá. Su equipo de trabajo, por ejemplo, era amplio y especializado. Profesionales de primer nivel que también cuestan, pero el gasto más grande estaba en sus exigencias, que eran la base de su proyecto. Gareca pedía inversión constante en infraestructura para los entrenamientos, en la preparación de los jugadores, en giras internacionales,
en tecnología, en todo lo que significara mejorar la competitividad del equipo. Y sobre todo, pedía algo que en nuestro fútbol a veces parece una mala palabra en continuidad. Su proyecto no era de un año, era a largo plazo. Implicaba invertir hoy para ver los frutos mañana. Y lo curioso es que, aunque todos celebraban los resultados, no todos en la federación parecían dispuestos a seguir pagando ese precio. De repente la inversión que nos llevó al Mundial se volvió un lujo demasiado caro, raro, ¿no? El éxito costaba y algunos empezaron a preguntarse si realmente valía la pena pagarlo. Pero aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque el dinero, aunque importante, no era el único problema. De hecho, quizás no era ni el principal. Gorica tenía algo mucho más valioso y para algunos más peligroso que un sueldo alto. Tenía poder. Tenía peso específico dentro de toda la estructura del fútbol peruano. Gareca no era de los que se callan. Opinaba sobre el campeonato local, cuestionaba la falta de planificación, pedía cambios estructurales que iban más allá de la cancha. No se limitaba a entrenar a 23 jugadores. Intentaba entrenar a todo un sistema y claro, en ciertas organizaciones, tener a alguien así. Alguien que no solo obedece, sino que también incomoda con sus preguntas y sus exigencias. No siempre es bien recibido. Una cosa es tener un empleado y otra es tener un socio que te mira a los ojos y te dice lo que no quieres oír. Gareca era ese socio incómodo que te recordaba constantemente que las cosas podían y debían hacerse mejor. Y así llegamos a la gran ironía de toda esta historia. Porque una cosa es contratar un técnico para que gane partidos y otra muy distinta es contratar a alguien que, además, quiere tener el control para poder ganarlos de verdad y de forma sostenible. Parece que mientras más autonomía pedía Gareca, mientras más control exigía sobre el proyecto deportivo para asegurar su éxito a largo plazo, menos viable se volvía su regreso. Es casi una paradoja. El mismo hombre que nos dio las mayores alegrías en décadas se convirtió en un problema, no por sus resultados, sino por su método. El método que precisamente nos trajo esos resultados. Se quería el éxito de Gareca, pero sin el costo de Gareca, su independencia, su voz crítica, su poder de decisión, y aquí viene la parte más reveladora de todo este asunto. Al final, el problema nunca fue realmente Gareca. No era su sueldo, ni su carácter, ni sus exigencias. El verdadero problema era lo que su regreso significaba y lo que obligaba a cambiar. La continuidad de su proyecto no solo implicaba una firma en un contrato, implicaba una transformación en la manera de gestionar el fútbol en el país. Exigía profesionalismo, visión a largo plazo y sobre todo, ceder poder. Y eso, amigos, explica mucho más que cualquier análisis deportivo. Explica por qué a veces preferimos soluciones baratas y a corto plazo, aunque sepamos que al final nos saldrán más caras. Explica por qué el status quo es tan difícil de romper. Y, en última instancia, explica por qué dejamos ir al técnico que nos devolvió la fe. ¿Por qué no volvió Gareca? ¿En serio fue solo por plata o por no llegar a un acuerdo en lo deportivo? Hoy vamos a desarmar este rompecabezas, pero no con las piezas que nos dieron, sino con las que muchos prefieren no ver. La respuesta corta es que el problema nunca fue Gareca. El problema, como casi siempre en nuestro fútbol, es mucho más profundo. A ver, seamos sinceros. Cuando se empezó a hablar de su regreso, todos nos ilusionamos. Era lógico, con él vivimos nuestros mejores años en décadas. Nos llevó a un mundial, casi nos lleva a otro, y nos devolvió la fe. Entonces, si funcionó tan bien, ¿por qué no traerlo de vuelta cuando más lo necesitábamos? La narrativa oficial nos decía que era un tema económico, que sus pretensiones eran muy altas, pero ¿y si esa fuera solo la punta del iceberg? Vamos a juntar todas las piezas, porque cuando lo haces, la historia cambia por completo. Gareca no era solo un entrenador que paraba un equipo en la cancha. Su llegada en 2015 significó un cambio total en la videna. Exigió disciplina, profesionalismo, logística de primer nivel, canchas en buen estado, giras bien planificadas, rivales de jerarquía para los amistosos. En resumen, pidió que las cosas se hicieran bien, y lo más importante es se lo dieron. Durante su proceso, se demostró que con orden y seriedad, Perú podía competir. Entonces, su regreso no era simplemente firmar un contrato para que dirija
11 jugadores, su regreso significaba volver a poner sobre la mesa todas esas exigencias. Significaba revisar contratos de patrocinadores, cuestionar la logística, auditar responsabilidades y, en general, sacudir una estructura que, tras su salida, quizás se había vuelto a acomodar en sus viejas costumbres. El Tigre no era un problema deportivo, era un problema estructural. Y aquí es donde entra la ironía, ¿no? Quizás, y solo quizás, la idea de su vuelta fue perdiendo fuerza, no porque no funcionara en la cancha, sino porque funcionaba demasiado bien fuera de ella. Porque cuando alguien llega y demuestra con hechos que las cosas se pueden hacer mejor, con más profesionalismo y transparencia, inevitablemente deja en evidencia a muchos que se benefician del desorden y la improvisación. Su método de trabajo era una amenaza para el status quo. De repente, ya no se podía improvisar un viaje, ni pactar un amistoso a última hora con un rival cualquiera. Todo tenía que seguir un plan que él supervisaba. Y eso, para algunos, puede ser muy incómodo. Al final, si lo pensamos fríamente, Gareca no se fue la primera vez solo por un resultado deportivo. Se fue porque su forma de trabajar, esa que nos llevó al éxito, ya no encajaba con una estructura que prefería la comodidad de siempre. Y en ese escenario, lamentablemente, el fútbol y el interés de la selección pasan a un segundo plano. Se prioriza mantener el sistema, aunque ese sistema nos haya llevado al fracaso una y otra vez. Por eso, más allá de los nombres, ya sea Fossati, Gareca o cualquier otro, el problema de fondo sigue siendo el mismo. Y mientras esa estructura no cambie de verdad desde la raíz, ningún regreso, por más mágico que parezca, va a ser la solución definitiva. Es como ponerle un motor de Ferrari a un auto con las llantas pinchadas. Puede que suene bien, pero no va a llegar muy lejos. Si este análisis te ha parecido interesante o te ha aportado una perspectiva distinta, te invito a ver más contenido como este en el canal. Y si crees que el video lo merece, un me gusta siempre ayuda a que sigamos discutiendo estos temas. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima.